El origen del universo, segunda parte. El sistema solar. Vamos a tratar ahora el tema este, que es la creación, como dije en la otra conferencia, la primera parte, la creación de nuestro Dios, el Dios que nos diferenció del mismo y nos puso en un esquema de 7 mundos para que hiciéramos un aspecto involutivo y luego el siguiente, que es el que estamos haciendo ahora, comenzando a hacer ahora, una vez que hemos obtenido la conciencia de sí mismo, el aspecto evolutivo, ascendente, para volver a nuestro propio mundo. Bien, ya sabemos que la ley de polaridad existe en todo el universo. Cualquier ocultista me imagino que lo habrá estudiado. Existe en todo el universo manifestado, y según la memoria de la naturaleza, así como el conocimiento de las jerarquías creadoras que guían la evolución de la humanidad, toda manifestación tiene su origen en los 3 aspectos divinos de sus creadores, obrando sobre la sustancia raíz cósmica, que a su vez está compuesta de espíritu-materia, como dije en la primera parte. Por tanto, nuestro sistema solar no puede ser diferente. Si eso es así en los planos cósmicos, Dios, que copia y se tiene que basar en el esquema en el cual Él se encuentra, tiene que hacer una creación similar. Nuestro Dios se manifiesta gracias a sus aspectos de 3 aspectos o 3 poderes, como queramos llamarlo, de voluntad, amor y actividad. Aspectos que nosotros también estamos desarrollando como espíritus creados por Él mismo, diferenciados por Él mismo. Pero lo mismo que nosotros tenemos nuestro origen en Dios y estamos desarrollando esos poderes gracias a la labor de Dios y de otras jerarquías superiores a la nuestra, pues asimismo Dios ha tenido su origen y ha llegado a ser un Dios creador de un sistema solar gracias a otras jerarquías superiores a Él. Ya dije que Él está evolucionando en un esquema de 7 mundos cósmicos, aunque se encuentre en el más inferior, en el que podríamos llamar físico. Por tanto, parece ser que el origen del esquema donde nosotros estamos evolucionando está relacionado con un trabajo de incalculables proporciones donde están implicadas ciertas jerarquías relacionadas con la Osa Mayor, con las Pléyades y con la estrella de Sirio. Jerarquías relacionadas con esas 3 estrellas o constelaciones. Creo que incluso tienen algo que ver con su iniciación cósmica. Pero bueno, no sé gran cosa más. Como es arriba es abajo, como he dicho ya varias veces, y si el Ser Supremo se manifiesta a través de 7 grandes planos cósmicos, nuestro Dios lo hace en el 7º plano cósmico del Ser Supremo, copiando ese mismo esquema y por tanto creando 7 mundos de diferente grado de densidad de materia o vibración y también de conciencia. Porque nosotros que hemos obtenido aquí, ahora mismo en el estado donde nos encontramos, tenemos la conciencia de vigilia, antes hemos tenido otras, y a partir de ahora, según ascendamos por los mundos, obtendremos otras. Pero lo mismo que nosotros utilizamos un cuerpo físico, Dios utiliza el sistema solar como campo de evolución, como vehículo, por decirlo así. Y lo mismo que nuestro verdadero ser tiene su origen como chispa divina, tiene su origen en Dios,
Asimismo, toda chispa divina, sea del grado de conciencia que sea, tiene su origen en el Ser Supremo, con la única diferencia de que el nacimiento, entre comillas, de esa conciencia individual puede tener lugar en diferentes niveles dentro de los 7 planos cósmicos. El origen de todo ya dijimos que es el Ser Supremo. De ahí van surgiendo mundos cósmicos dentro de los cuales se crean otros mundos que son subdivisiones y jerarquías y dioses creadoras que no hacen nada más que crear. Pero todo eso por narices tiene que terminar en el Ser Supremo. O lo que es lo mismo, al fin y al cabo, en lo absoluto, cuando todo se reabsorba. Es lógico pensar que lo mismo que nosotros somos un rayo de la chispa divina diferenciada en el mundo de los espíritus virginales, pero que estamos desarrollando los poderes del triple espíritu desde las regiones superiores del mundo del pensamiento y gracias a los cuerpos materiales que llamamos personalidad, nuestro Dios tenga centrada su conciencia de forma similar, nuestro Dios tenga centrada su conciencia en el tercer plano cósmico, que es el equivalente en nuestro esquema al mundo del pensamiento, pero que se manifieste físicamente en el séptimo o físico. Por tanto, lo mismo que nosotros no somos la personalidad, pero sí obtenemos fruto de ella en cada manifestación o renacimiento, asimismo Dios obtiene cierto desarrollo de cada una de sus manifestaciones físicas, aunque su verdadero ser se encuentre en otro plano cósmico, por encima del séptimo, que es donde él ha creado su esquema. Es más, lo lógico es que su aspecto mental se relacione, como he dicho, con ese tercer plano cósmico que es el equivalente a nuestro mundo del pensamiento. Nosotros estamos evolucionando para alcanzar la meta que llamamos Dios. Y para ello nos debemos preparar para ir recibiendo las iniciaciones. Y a la vez que recibimos las iniciaciones, con cada una de ellas se van desarrollando poderes, los poderes de Dios. Según alcancemos esas iniciaciones, así obtendremos poder para ser superhombres, luego semidioses y finalmente dioses creadores de formas físicas al principio, en el próximo periodo. Luego seremos creadores de vida para dar vida a esas formas físicas, vida que animen esas formas físicas, lo que sería un vegetal. Luego seremos creadores de cuerpos emocionales y se los pondremos a esas mismas formas físicas como hace nuestro Dios y por lo tanto seríamos ya creadores de formas similares a lo que llamamos animales, porque ya tienen cuerpo físico, tienen una vida y un cuerpo de deseos o emocional. Y por último terminaríamos siendo creadores de cuerpos mentales. Seremos capaces de dar mentes a esas formas vivientes y ya con deseos y emociones. Cuerpos mentales para las oleadas de espíritus que nos siguen. Me estoy refiriendo. Nosotros estamos desarrollando la capacidad de crear formas físicas, porque estamos en un cuerpo físico evolucionando en un mundo físico. Los ángeles que están un poquito por encima de nosotros están creando vida, dando vida a las formas físicas, a los reinos. Los arcángeles que están en el mundo del deseo son los encargados de dar el cuerpo de deseoso emocional a las formas físicas, a los reinos. Y en el mundo del pensamiento está la jerarquía encargada de dar ese germen de la mente, como nos lo dieron a nosotros. Pues nosotros, según subamos ascendiendo por esos mundos, desarrollaremos el poder de hacer todas esas cosas. De tal forma que cuando volvamos al propio mundo de Dios, a nuestro mundo, seremos dioses creadores como Él.
En cada iniciación asisten al menos, se dice, al menos 3 seres de gran espiritualidad y poder, los que, según cuál sea la iniciación, manejan una serie de energías que pueden estar relacionadas con otros planetas, mundos, sistemas solares o incluso constelaciones. Si hablamos de iniciaciones superiores, no me estoy refiriendo a la primera ni a la segunda. Por tanto, antes de la manifestación de Dios, él tuvo que ser también iniciado en algún grado cósmico. Repito, en algún grado cósmico, no las iniciaciones de la humanidad. En ese grado cósmico que fue iniciado le permitiría pues, ser creador de nuestro sistema solar. Que es lo que he dicho que nosotros seremos capaces de crear cuando terminemos este esquema evolutivo y seamos perfectamente a imagen y semejanza de Dios. De ahí que podríamos pensar que nuestro Dios y su creación están íntimamente relacionados con otros dioses que le iniciaron a él desde la jerarquía gobernante de Sirio. De ahí, por tanto, procede el esquema de mundos creado por Dios. Como sabemos, cuando hablamos de los planos cósmicos, así como de todo lo que está fuera de nuestro esquema y sistema solar, tenemos que basarnos en las suposiciones que seres como los hermanos mayores han hecho y en el axioma hermético que dice que como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Nos basamos en eso para razonar, para meditar, para discernir y se sacan muchas conclusiones. Esto es lógico porque no hay medios de averiguar lo que ocurre en el resto de esos planos cósmicos. Pero sí existe la razón, la lógica y el discernimiento. Los hermanos mayores, que han obtenido todas las iniciaciones posibles en este esquema, por lo tanto están en contacto con esos otros, digamos, planos cósmicos o al menos con jerarquías y han podido recibir esa información, esa pequeña información que para nosotros es grandísima, pero nosotros ni siquiera un iniciado con 2 iniciaciones está capacitado para investigar en esos planos cósmicos, al menos es lo que pienso yo. Podríamos suponer que nuestro Dios obra desde el plano mental cósmico, como nuestro ego en nuestro mundo, como nuestro ego lo hace desde el mundo del pensamiento. También podemos suponer que su verdadera procedencia es el segundo plano cósmico, que es como el mundo de los espíritus virginales nuestro, pero que podemos suponer también se expresa a través de la energía de Sirio, la cual se manifiesta en el sol invisible, también llamado sol espiritual. Porque el sol que nosotros conocemos, el físico, no tiene nada que ver con el sol espiritual. El sol físico es la expresión del sol espiritual, del sol interno. Siguiendo con la misma suposición, diremos que su encarnación física es el sol físico, cuya constitución, si nos guiamos por eso de cómo es arriba es abajo, pues es similar al átomo. Dios se relaciona subconscientemente con el cosmos y conscientemente con su creación. O sea, como ocurre respecto a nosotros, que tenemos una conciencia interna que llamamos ego, yo superior, y tenemos otra temporal que se relaciona con el cuerpo y el mundo físico, que es la conciencia que tenemos aquí de vigilia. Está relacionado con el mundo físico y con el cuerpo físico. Pero nuestro verdadero yo, ese que está en el mundo del pensamiento, tiene otra. Dios recibe el fruto de su manifestación, o sea, del sistema solar y de los mundos, como medio de evolución, como nosotros evolucionamos gracias al fruto de la personalidad física en cada renacimiento. Por eso podríamos decir que Dios mismo representa la chispa divina o espíritu virginal, su trabajo sobre el sistema solar representa el ego y las oleadas de espíritu representan a la personalidad, a través de la cual se adquiere experiencia y de la cual él
adquirirá la quinta esencia de su creación, de su manifestación, cuando llegue a su fin. De modo que nuestro Dios evoluciona gracias a las oleadas de vida, como por ejemplo la nuestra, y a las jerarquías creadoras que evolucionan y que colaboran con Él, desde que Él hace la manifestación. Esas oleadas, esas jerarquías vuelven a manifestarse y a continuar su evolución, su trabajo, y colaboran con Dios en la formación y creación de los mundos. Y luego cada una cumple con un papel. Ya he dicho cuál es el papel de los ángeles, de los arcángeles, etc. Cuando su creación llega a su fin, ésta responde como un conjunto autoconsciente que toma conciencia objetiva de Dios, y así queda establecida una conciencia recíproca entre Dios y los espíritus diferenciados por Él. Esa oleada de espíritus, con la única diferencia de que Dios tiene un origen o trasfondo superior o cósmico, y el resto pues tiene un origen o trasfondo inferior o físico. La creación de nuestro Dios se basa también en la sustancia raíz cósmica del séptimo plano cósmico, no del primero, del propio Ser Supremo, sino del séptimo plano cósmico, que equivale, en nuestro esquema evolutivo, equivale al mundo físico. Séptimo plano cósmico que otras jerarquías han elaborado para que se puedan hacer ese tipo de creaciones, según la evolución y conciencia del Dios creador, ya que en este plano cósmico hay infinidad de dioses de diferente evolución que con sus creaciones engrandecen el universo manifestado. Podríamos pensar que lo mismo que nosotros manifestamos nuestra epigénesis, esas creaciones originales que hacemos, nuevas, desde el mundo del pensamiento, porque el origen está ahí, en el mundo del pensamiento, para después hacer nuestras creaciones físicas, para que esas formas de pensamiento se plasmen físicamente, pues lo mismo hace Dios desde el plano mental cósmico, donde está delineado el plan concebido por el Ser Supremo, incluyendo nuestro sistema solar. Una vez elegido el sitio, parte del espacio o sitio apropiado para su creación, Dios compenetra esa sustancia raíz cósmica con su aura, con su propio cuerpo, su vida, su conciencia, para despertar las cualidades o poderes dinámicos de cada átomo. Así podemos comprender que la sustancia raíz cósmica es el polo negativo del espíritu universal, mientras que nuestro creador actúa como el polo positivo para que el espacio pueda ser cristalizado. Desde ahí hacia abajo se van formando los mundos, cada uno de ellos de materia más densa, hasta llegar a la física. Si el estudiante que ha profundizado en esta filosofía medita sobre todo esto, donde yo no voy a entrar ahora, llegará un momento en que se preguntará, ¿hay mundos más densos que el nuestro, que el físico? Seguramente que él mismo diga, muy probable de que sí. Teniendo en cuenta que hay en este séptimo plano cósmico, hay más dioses, no todos de la misma evolución y por tanto son creadores de diferentes tipos de mundos. Bien, de esta forma, Dios se aísla a sí mismo en determinado lugar del espacio donde manifiesta un sistema solar para continuar su evolución y desarrollar más su conciencia. Continuar su evolución porque antes de ser creador de un sistema solar ha estado evolucionando en un grado inferior. La elección del campo de operaciones y de sus cualidades depende siempre del desarrollo evolutivo del Dios que sea, como ocurre con el material que atraemos para la formación de nuestros cuerpos a la hora de renacer. Cuando nosotros nos manifestamos, renacemos,
y vamos descendiendo para hasta llegar al mundo físico, vamos atrayendo la materia de los diferentes mundos que nos corresponde, de acuerdo a nuestro grado evolutivo, de acuerdo al karma que traigamos, al grado de conciencia, etc. Este grado de evolución no solo atrae el material necesario, sino que también será el motivo para que otros seres ajenos a su creación colaboren con él. Por ejemplo, los espíritus de la naturaleza que colaboran en la formación del planeta Tierra. Hay infinidad de espíritus de la naturaleza que están dirigidos, están bajo la supervisión y bajo las órdenes de los ángeles. Pero los ángeles están cumpliendo también con las directrices que vienen del mundo del pensamiento, que son al fin y al cabo las que Dios quiere. Quiero decir que en un mismo espacio, como es el planeta Tierra, pues pueden colaborar varios dioses para que sus oleadas de vida evolucionen. Lo mismo que en nuestra creación del cuerpo físico hay células, moléculas, átomos, protones, neutrones, quarks. Bueno, pues en el planeta Tierra estamos nosotros evolucionando, creemos que somos los únicos y no. Detrás de nosotros sabemos que hay 3 reinos, el animal, el vegetal y el mineral. Eso es lo visible, lo que captan nuestros sentidos. Pero es que en lo invisible hay otros muchos seres más. Y esos otros seres, como los espíritus de la naturaleza, por ejemplo, son manifestaciones de otros dioses. Ya he dicho en alguna de mis conferencias que en un mismo espacio puede haber muchas clases de materia de diferente densidad. Por poner un ejemplo, puede haber humo, puede haber niebla, puede haber diferentes humos o nieblas de diferente densidad, puede haber varios tipos de luces, fluorescentes, LED, una vela, en fin, y todo está junto en un mismo espacio y no se molesta ni pasa nada porque esté todo junto. El objetivo de Dios es infundir vida en la materia para que el espíritu obtenga conciencia, luego ya desarrolle sus cualidades, principalmente el poder de la voluntad. Y por eso diferencia los mundos, para que esa vida pueda evolucionar en un grado máximo. Pero para ello también se vale de otras jerarquías de gran desarrollo espiritual que son fruto de otras manifestaciones anteriores. Estas jerarquías colaboran incluso con otras oleadas inferiores a la nuestra, que se están sirviendo del planeta Tierra para obtener su conciencia individual y humana. En ese nivel es el que están ahora la mayoría de los espíritus de la naturaleza. Los espíritus del fuego son los más evolucionados, luego son los del aire, luego son los del agua y luego están los de la tierra, los gnomos. Pues esos están evolucionando en nuestro planeta también. Siguen otro esquema evolutivo diferente al nuestro, pero están aquí. Y de hecho son imprescindibles para el ser humano, porque trabajan con los 4 elementos. Como nosotros también somos imprescindibles para los ángeles y para los otros reinos que nos siguen, porque nuestro trabajo sobre la tierra está afectando a esos reinos. Y aunque en muchos aspectos ha sido, sobre todo en el pasado, y aún en el presente queda mucho, ha sido para mal, y lo pagaremos como es lógico, también es cierto que les estamos haciendo un gran bien ayudándolos en su evolución. El reino mineral, cuya vida es inmóvil, pues no evolucionaría a la misma velocidad si estuviera virgen desde que se creó el planeta Tierra a la evolución que está haciendo gracias, por ejemplo, repito, por ejemplo, a las transformaciones que el hombre está haciendo, que el ser humano está haciendo del mineral. Porque la evolución al fin y al cabo es transformación, es experiencia, es recibir impactos. Todo eso hace que la vida que hay en el mineral evolucione. Bien.
Normalmente se dice que un sistema solar tiene su origen en una nebulosa de partículas incandescentes. Eso es, en cierto modo, cierto, pero la actividad de Dios y de las jerarquías creadoras comienzan mucho antes de que eso ocurra. La primera manifestación es el calor. Y ese calor, estamos hablando de un espacio vacío, donde no hay nada manifestado, un espacio que Dios elige para hacer su creación. Entonces la primera manifestación es el calor. ¿Por qué? Porque hay movimiento. Ese calor es fruto de la actividad de la oleada de vida que hay en ese espacio, en ese círculo de acción. Si hay calor, tiene que haber algo que lo produzca. A continuación, y como fruto del calor, surge la luz, que bien podemos llamar la nebulosa incandescente. Ese es el primer efecto que nuestros sentidos podrían captar. Pero es que detrás de eso, primero ha habido calor, que no lo podemos ver, pero detrás de eso también, y de la nebulosa incandescente y del calor, está la actividad de los espíritus virginales. Están comenzando la involución hacia el mundo físico, están trabajando ya para ellos mismos, siempre con la ayuda de diferentes jerarquías. Ese es el recorrido que hemos hecho nosotros, que hicimos hace muchísimo ya. Después de que esté en ese espacio, primero calor, luego ya la nebulosa incandescente, luego ya se incluye la humedad, como efecto del frío del espacio que hay alrededor, para después ya formarse las primeras incrustaciones físicas gracias a esa humedad. Ese es el principio u origen de la manifestación física. Y es en ese proceso como se va enfriando la materia de los polos de la nebulosa para separarse de la misma en forma similar a un anillo, por medio de la fuerza centrífuga. Y esto no es por arte de magia. Este es el efecto del trabajo de los espíritus de acuerdo y con la ayuda de unas cuantas jerarquías superiores a nosotros. Esta masa o fragmento circunda la nebulosa central, como los planetas actuales, que es lo que se llega a convertir según se va cristalizando y formando el sistema solar. De ese espacio, de ese núcleo que se va haciendo cada vez más pequeño, más concreto y objetivo, luego se van separando partes de él, de materia no física todavía, se van separando de él y se van formando materia física, o sea, los planetas. En cada fragmento separado también se crea un vórtice de fuerzas sobre las que actuarán las jerarquías en su labor de hacer que cierto tipo de espíritus evolucionen en esa clase de materia compenetrada por determinados mundos. Nosotros estamos evolucionando aquí en un cuerpo físico, en el mundo físico, pero en otros planetas hay otros seres evolucionando con cuerpos invisibles a nuestros sentidos, con cuerpos de materia más sutil, con cuerpos etéricos, y están evolucionando en el mundo etérico que compenetra ese planeta físico. Por eso nuestros sentidos no ven a nadie con un cuerpo físico. Nosotros estamos aquí en un mundo físico porque estamos a la distancia justa donde podemos tener un cuerpo físico. Si estuviéramos más cerca no se podría mantener vivo el cuerpo físico, ni más lejos tampoco por el frío. Más cerca por el calor y más lejos por el frío. La evolución no hubiera sido la misma. Estamos donde debemos estar para tener este cuerpo físico y este planeta con el agua y con todas las cosas que tenemos para evolucionar en él. Lo mismo ocurre con los otros planetas. Con los 7 planetas, no los que reconoce la ciencia, que son más. El esquema evolutivo que nosotros, donde estamos evolucionando, se relaciona con el sistema solar compuesto de 7 planetas. Esa es la creación de nuestro Dios. Los otros son creaciones de otros dioses. Son los planetas más densos de los esquemas de otros dioses. Así, o sea, digo eso como digo que el planeta Tierra ha tenido su formación. Se ha formado, o sea, como nosotros hemos obtenido un cuerpo físico, pero tenemos otros invisibles que hemos
obtenido gracias a la materia de los otros mundos superiores e invisibles, el planeta Tierra es exactamente igual. Es lo más denso que hay de una cadena, por decir así, de cuerpos que ha tenido y tiene el planeta Tierra, pero cuerpos superiores e invisibles. Y nosotros continuaremos ahí. O sea, el planeta como físico algún día ya no nos servirá y continuaremos, vamos a llamarle en ese planeta, en el mismo planeta, pero de materia más sutil en un nivel superior. Y luego en otro superior a través de los mundos, hasta llegar a nuestro propio mundo. También, esquema de esto también tiene la fraternidad, como lógico, tiene varios, y la teosofía y la escuela arcana. Son tres escuelas serias y que explican no tan profundamente algunas cosas como la fraternidad, pero sí se comprende bastante bien todas estas cosas. Quien quiera profundizar también. Bien, estamos hablando de la nebulosa que luego ya se cristaliza y se convierten en planetas. Se separan, se van cristalizando, se van enfriando y se convierten en planetas. Lo que se repite respecto también a los satélites de los planetas. La Luna perteneció, hace millones de años, perteneció al planeta Tierra. No hay que olvidar que cada planeta tiene su espíritu. Y que lo mismo que su espíritu obtendrá nuevos y mayores medios de manifestación y evolución gracias a la oleada de vida que habita en él, o sea, en este caso, en el caso del planeta Tierra, el espíritu del planeta Tierra tendrá su beneficio y su evolución gracias a la oleada de humanos que estamos en él, pues asimismo la materia que también evoluciona también servirá para mayores obras. A ver, lo explico de otra manera. La materia que yo estoy utilizando en esta vida en mi cuerpo físico, cuando mi cuerpo físico yo lo abandone en el momento de la muerte para continuar en los otros mundos, pues esa materia continuará para formar otros cuerpos físicos para otros seres. Pero también será para otros cuerpos de espíritus, pero no para cualquiera. No toda la materia, quiero decir que la propia materia está evolucionando también. Por tanto, la materia de mi cuerpo algún día será, estoy hablando de materia atómica y subatómica, pues algún día pertenecerá a otros cuerpos. Cuando Dios comienza su obra en el espacio elegido, actúa sobre la materia para crear los primeros planos donde se diferencian o donde Él diferencia los espíritus virginales, nosotros en este caso, la oleada de espíritus nuestra, para así luego comenzar su descenso hacia los otros mundos más densos que se irán formando según sus necesidades. Según vamos adquiriendo, digamos, aspectos y luego el germen de lo que en un futuro serán cuerpos, ahora ya son cuerpos, cuerpo de deseos, el cuerpo, la mente, el cuerpo etérico, el cuerpo físico, según vamos adquiriendo eso y despertando los poderes, aspectos del espíritu y tal, bueno, llegamos al mundo físico y ya tenemos despiertos los tres aspectos del espíritu, tenemos los gérmenes de los cuerpos, ya creamos los cuerpos, estamos haciéndonos maestros en la formación del cuerpo físico, luego nos haremos maestros en el manejo de la materia etérica y por lo tanto aprenderemos a crear cuerpos etéricos perfectos y luego con el cuerpo emocional, etcétera. Pero estarán los seres correspondientes según su desarrollo que a su vez ayudan a evolucionar a los que son inferiores a ellos. Nosotros, como he dicho antes, estamos ayudando a la vida que anima los cuerpos de lo que llamamos reinos que vienen detrás nuestra. Y eso mismo ocurre con los mundos, con las jerarquías que hay en los mundos. Cuando nosotros descendemos, vamos adquiriendo todo eso que he dicho gracias a las jerarquías que hay en cada mundo. Aquí en el mundo físico todavía estamos siendo ayudados por varias
jerarquías. Como nosotros se ha dicho que ayudamos a las vidas de los reinos que nos siguen. Y bueno, en este proceso de colaboración entre jerarquías superiores respecto a los que están más abajo de ellos en la evolución, pues se van formando los mundos de diferente vibración hasta copiar supuestamente el esquema del Ser Supremo. Eso es lo que hacen las jerarquías creadoras, colaboradoras de Dios, que con las oleadas de vida como la nuestra que ha ido descendiendo a través de los mundos, nos han ido facilitando todas las cosas que necesitamos a la vez que han ido creando los mundos, donde nosotros estamos evolucionando. Antes de descender hasta el mundo físico, hicimos unos trabajos en el mundo del pensamiento, en el mundo del deseo, en la parte etérica del mundo físico, pues eso lo han ido creando ellos según lo necesitábamos. De esta forma nosotros llegaremos a ser dioses creadores también y alcanzaremos el nivel de nuestro creador, de nuestro Dios, a la vez que él también pues asciende a niveles superiores en los mundos cósmicos. Es de suponer que con Dios y por debajo de él haya al menos 7 espíritus ante el trono, que son jerarquías creadoras, que tienen una relación interna con los regentes de cada mundo, como la tienen los regentes de cada subdivisión de ese mundo con el regente del mismo. 7 regentes de cada planeta del sistema solar que tiene relación íntima con los regentes de los mundos que compenetran cada planeta. Y tiene que haber 12 jerarquías, incluyendo la nuestra, colaboradoras en la formación y consolidación del esquema terrestre y del sistema solar, o sea, de la creación de Dios. Y otras oleadas de vidas inferiores a la nuestra, que siendo ayudadas por las jerarquías superiores, colaboran en este mismo esquema de mundos. Eso es así como un resumen, ¿no? Lo que todas las jerarquías y todo lo que tiene que ver con nuestro planeta, con nuestro esquema evolutivo, con nuestro sistema solar. Concluyendo ya casi, pues diré que el Sol no pudo convertirse en lo que es hasta que no expulsó a todos los planetas de lo que hoy llamamos sistema solar. En principio era una nebulosa incandescente y de ahí se fueron surgiendo parte de ella y se fueron enfriando y se fueron formando los planetas. Entonces cuando eso terminó ya se quedó tal y como es, tal como vemos el Sol hoy. Tendrá una vida, un determinado tiempo, desaparecerá y desaparecerá el sistema solar como es lógico. Habrá una especie de caos, no lo sé. En realidad, y aunque parezca lo contrario, el Sol físico no es el padre de los planetas. Es decir, tanto el Sol físico como los planetas proceden del Sol central espiritual, que es invisible a nuestros sentidos. El Sol tal y como es ahora mismo no es de donde se ha separado nuestro planeta, sino de lo que fue antes y de lo que en sentido interno es el verdadero Sol. Dicho de otra forma, el Sol físico es el reflejo del Sol espiritual, lo mismo que nuestro cuerpo físico es el reflejo del espíritu, donde actúa la voluntad de Dios. Por eso se dice que el Sol verdadero es tan invisible como el verdadero ser humano. Y bueno, y ya para terminar, pues diré que los planetas Neptuno y Plutón, así como los que quedan por descubrir y que supuestamente pertenecen a nuestro sistema solar, en realidad no pertenecen al mismo. Estos son manifestaciones de esquemas de otros dioses, como he dicho antes. Sin embargo, y aunque poco, la verdad es que sí influyen en la humanidad, como influyen otras jerarquías relacionadas con el zodíaco. Bueno, espero que esto sirva de meditación a los que les gusta estos temas. Seguro que van a desarrollar algunas cualidades mentales.